La anemia se define como la disminución de la hemoglobina por debajo de los niveles de referencia para la edad, sexo, altura sobre el nivel del mar y de acuerdo al estado fisiológico. ¿A qué me refiero cuando hablo de estado fisiológico? Es importante en un estado de volemia normal, porque ya vamos a ver más adelante que de acuerdo a la volemia podemos clasificar a la anemia también en absoluta o relativa. Y un estado fisiológico también muy importante a tener en cuenta es, por ejemplo, el embarazo. La disminución de la hemoglobina muchas veces se acompaña también con un descenso de los glóbulos rojos y del hematocrito, pero esto no es un hallazgo constante. La anemia puede ser un desorden hematológico primario, que es lo que sucede cuando se trata de una patología de origen hereditario. Pero lo que uno más generalmente ve en la práctica clínica es que la anemia se manifiesta como un proceso secundario a otro proceso sistémico mayor y constituye la patología hematológica más frecuente tanto en los pacientes ambulatorios como en los pacientes internados. La OMS en el año 1972 estableció los valores de hemoglobina por debajo de los cuales la anemia es probable, y es así que para hombres y mujeres posmenopáusicas el nivel es de 130 gramos por litro, para mujeres en edad gestacional 120 gramos por litro, recién nacidos a término 140 gramos por litro, lactantes, que son los bebés que tienen una edad inferior a 12 meses, 110 gramos por litro, para los niños con edad comprendida entre 1 y 12 años, 120 gramos por litro, y finalmente las embarazadas, 110 gramos por litro. Cuando un paciente se presenta con anemia, como consecuencia, la hemoglobina es insuficiente para satisfacer las necesidades de oxígeno tisular. Por lo tanto, como consecuencia, lo que se genera es una hipoxia tisular. A partir de que se genera esta hipoxia, se disparan una serie de mecanismos fisiológicos de adaptación. El principal de ellos es que hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, debido al incremento del 2,3-difosfoglicerato. Este efecto lo podemos observar en la curva de disociación de la hemoglobina. Acá, en el eje de las abscisas, tenemos graficado la presión de oxígeno en milímetros de mercurio, mientras que en el eje de las ordenadas se grafica el porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno, siendo la línea azul la que corresponde a el estado normal. ¿Qué sucede cuando hay una disminución del pH, un aumento del difosfoglicerato o un aumento de la temperatura? Lo que sucede es que la curva se desplaza hacia la derecha. Esto quiere decir que a igual concentración de oxígeno, la hemoglobina estará menos saturada con oxígeno. Y esto es lo que se conoce como efecto Bohr, y es lo que va a suceder en los estados de hipoxia, cuando disminuye la presión de oxígeno. En cambio, cuando estamos en una condición donde hay un aumento del pH, una disminución del difosfoglicerato o una disminución de la temperatura, la curva se desplaza hacia la izquierda, es decir, que a igual concentración, a igual presión de oxígeno,
la hemoglobina estará con una saturación mayor. Bueno, es en base a estas características propias de la hemoglobina que el primer mecanismo fisiológico compensatorio ante un estado de hipoxia es aumentar la concentración del difosfoglicerato para generar este estado donde la hemoglobina va a liberar más fácilmente el oxígeno hacia los tejidos. Además, hay una redistribución del flujo sanguíneo, por eso es que observamos que un individuo que está anémico presenta la piel pálida, y es porque se favorece el flujo sanguíneo hacia los órganos que más lo necesitan, particularmente el cerebro. También va a haber un aumento del gasto y de la frecuencia cardíaca, y como consecuencia de la hipoxia va a haber también un estímulo eritropoyético. Por otro lado, la liberación de oxígeno a nivel tisular normalmente ocurre en condiciones basales que un paciente que no tiene anemia en general libera un 25% del oxígeno a los tejidos. Acá vemos en el gráfico cómo el glóbulo rojo a nivel de los pulmones, la hemoglobina se satura con oxígeno, circula por el torrente sanguíneo y es liberado a nivel tisular. Pero esta cantidad de oxígeno que se libera va a variar en los estados de anemia y en los estados normales. En el estado normal únicamente se libera el 25%. En cambio, cuando el paciente está anémico, se puede incrementar hasta un 60%. Incluso también puede suceder en el caso de una hipoperfusión. Debido a todos estos mecanismos compensatorios que les he mencionado, es que recién los síntomas de anemia van a aparecer cuando ésta disminuya por debajo de los 70 o 90 gramos por litro. Y los síntomas son los siguientes: disnea, es decir, dificultad respiratoria, taquicardia, palpitaciones, vértigo, dolor de cabeza o cefalea, náuseas, la palidez que ya les mencioné y otros. Bueno, acá vemos cómo el estímulo de la hipoxia va a generar la liberación de un factor inducido por la hipoxia o factor HIF, el cual es secretado tanto por las células hepáticas como por células endoteliales. Y ese factor HIF lo que va a hacer es estimular la síntesis de eritropoyetina, fundamentalmente a nivel renal. La eritropoyetina lo que va a hacer es estimular la eritropoyesis a nivel de la médula ósea para aumentar la producción de los glóbulos rojos y de esa manera restablecer los niveles de oxígeno a nivel tisular. Con respecto a la eritropoyesis hay algunos conceptos que deben tener claros. La eritropoyesis es el término que designa la actividad proliferativa eritroide de la médula ósea, y esa eritropoyesis va a ser eficaz cuando a partir de un 100% de progenitores, el 90% o más se transformen en eritrocitos maduros que llegan a la circulación. En cambio, esa eritropoyesis va a ser ineficaz cuando se producen células progenitoras defectuosas que van a ser destruidas a nivel de la médula ósea y por lo tanto son incapaces de generar glóbulos rojos viables. Y finalmente tenemos la eritropoyesis insuficiente cuando hay una reducción cuantitativa de los precursores eritroides a nivel de la médula ósea. Bueno, con respecto a la clasificación de las anemias, podemos clasificarla desde el punto de vista morfológico
y desde un punto de vista fisiopatológico. Para la clasificación morfológica vamos a recurrir a los índices hematimétricos y de acuerdo a ellos vamos a clasificarlas en macrocíticas, normocíticas, normocrómicas y microcíticas hipocrómicas. Y para la clasificación fisiopatológica se recurre al recuento de reticulocitos. De acuerdo a ellos vamos a clasificarlas en arregenerativas y en regenerativas. Y existe otra clasificación de acuerdo a la masa globular que las clasifica en absoluta cuando se demuestra que la masa de glóbulos rojos está disminuida y pueden ser relativas cuando la masa globular está normal, simplemente hay un aumento del volumen plasmático, que es lo que ocurre, por ejemplo, a partir del segundo trimestre del embarazo. Bueno, con respecto a la clasificación morfológica, teniendo en cuenta el volumen corpuscular medio, vamos a clasificarla en microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Considerando que el valor de referencia es de 82 a 95 femtolitros, un BCM inferior a 80 femtolitros determinará que los glóbulos rojos son microcíticos. Un volumen entre 80 y 100 femtolitros determinará que son normocíticos y finalmente cuando el BCM sea mayor de 100 será macrocítico. Vemos que acá nos queda una zona gris entre 95 y 100 femtolitros que los glóbulos rojos pueden todavía ser clasificados como normocíticos. Y con respecto al color que tienen los glóbulos rojos, y esto se relaciona en realidad con el contenido de hemoglobina, para determinarlo usamos dos índices hematimétricos que son la hemoglobina corpuscular media, cuyo valor de referencia es de 27 a 32 picogramos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, cuyo valor de referencia es de 320 a 360 gramos por litro. Diremos que la anemia es hipocrómica cuando el HCM sea inferior a 27 picogramos o a 320 gramos por litro si consideramos HCM. Normocrómica, obviamente, cuando están dentro del valor de referencia para la edad y el sexo. Entonces, teniendo en cuenta el BCM, tendremos el grupo de las anemias microcíticas, de las macrocíticas y de las normocíticas. Dentro del grupo de las anemias microcíticas tenemos 4 entidades patológicas que son la anemia sideroblástica, la anemia ferropénica, la anemia de la inflamación, también conocida como anemia de los trastornos crónicos, y los síndromes talasémicos. Dentro del grupo de las anemias macrocíticas las vamos a clasificar en aquellas que transcurren con cambios megaloblásticos y las que son no megaloblásticas. Finalmente, dentro del grupo de las normocíticas, acá tendremos que recurrir a la clasificación fisiopatológica para determinar si el proceso es regenerativo, donde encontraremos los reticulocitos aumentados, o está regenerativo, donde los reticulocitos estarán disminuidos. En el primer caso, generalmente se trata de un proceso hemolítico o de una pérdida aguda de sangre, mientras que si los reticulocitos están disminuidos, habrá que pensar en un problema a nivel de la médula ósea, es decir, que el problema es central. Con respecto a la clasificación fisiopatológica, ya les adelanté que debemos tener en cuenta el recuento de reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes que todavía contienen restos de ARN y su presencia no es un reflejo de la actividad eritropoyética medular.
Acá en la fotografía pueden ver los reticulocitos coloreados con azul brillante de crecilo. El glóbulo rojo se tiñe de verde y el precipitado de color azul o violeta oscuro que vemos en el interior del glóbulo rojo son los restos de ARN. Es decir, que estos glóbulos rojos son reticulocitos. Cuando un individuo está anémico, los reticulocitos van a abandonar más tempranamente la médula ósea para tratar de compensar la anemia que presenta el paciente. Es así que acá nosotros podemos ver en este gráfico el tiempo de maduración de los reticulocitos. Y esto está relacionado con el hematocrito que tiene el individuo. En condiciones de normalidad, por ejemplo, con un hematocrito de 0,45, el reticulocito permanece en la médula ósea 3.5 días y en sangre periférica apenas un día. Se ha observado que cuando va disminuyendo el hematocrito, van saliendo más tempranamente a la sangre periférica, entonces va aumentando el tiempo de maduración que tienen a nivel de la sangre periférica. Así, con un hematocrito de 0,35, disminuye a 3 días en médula ósea y aumenta a 1,5 en la sangre. Cuando el hematocrito disminuye a 0,25, permanece en médula ósea 2 días y medio y 2 días en sangre. Y si disminuye a 0,15, en médula ósea solo 2 días, mientras que en sangre periférica 2,5 días. Es decir, que dependiendo de la necesidad de glóbulos rojos que haya en sangre periférica, va a variar el tiempo de maduración que van a tener en sangre periférica los reticulocitos. Y para calcular cuánto se produce por día, se utiliza el índice de producción reticulocitaria. Para ello, nosotros debemos partir del porcentaje de reticulocitos que obtuvimos haciendo el recuento en el microscopio y tener en cuenta que, debido a que hay una variación con el hematocrito del paciente, vamos a tener que hacer una referencia de esos reticulocitos al estado de normalidad, utilizando un valor promedio del hematocrito como es de 0,45. Por supuesto que si conocemos el sexo y la edad del paciente, podemos hacer un ajuste más preciso y utilizar como hematocrito normal, en el caso de ser una mujer, 0,42 y en el caso de ser un hombre, 0,47. De esa manera, multiplicando por el hematocrito del paciente y dividiendo por el hematocrito normal, corregimos el recuento de reticulocitos. Y esos reticulocitos corregidos, dividido en el tiempo de maduración de los reticulocitos en sangre, que si hacemos un promedio de los distintos tiempos que vimos de acuerdo a las variaciones con el hematocrito, nos queda un tiempo promedio de 2 días. Y de esa manera nosotros obtenemos la cantidad de reticulocitos que se producen por día. De tal manera que si el índice de producción reticulocitaria es mayor de 3, pensaremos que el paciente está cursando un proceso anémico de características regenerativas, es decir, que la médula ósea está respondiendo bien. Y esto puede ser porque hay una destrucción incrementada de los glóbulos rojos o también porque puede haber una pérdida. En cambio, cuando el IPR es menor de 1, el proceso es arregenerativo, es decir, que está disminuida la producción a nivel de la médula ósea. Para realizar el diagnóstico de anemia, previamente hay que hacerle un interrogatorio o anamnesis al paciente. Siempre es necesario ver cuánto ha durado la sintomatología, cómo se han iniciado los síntomas
¿Qué hábitos dietéticos tiene? Porque, por ejemplo, un individuo que es vegetariano es más propenso a desarrollar anemia. ¿Qué actividad laboral desarrolla? Porque puede estar expuesto a tóxicos. ¿Qué fármacos está ingiriendo? Porque los fármacos también pueden provocar anemia. Si ha estado en contacto con tóxicos, si hay antecedentes de anemias hereditarias en la familia, por ejemplo, antecedentes de esplenomegalia, litiasis, esplenectomía. Si ha sufrido recientemente una hemorragia, ya sea de origen gastrointestinal, urinario o pérdidas menstruales aumentadas. Luego, el siguiente paso es hacer un laboratorio básico. En el laboratorio básico para estudiar anemia hay que hacer un hemograma completo, incluyendo los índices hematimétricos BCM, HCM, CHCM y también la amplitud de distribución eritrocitaria, que nos habla del grado de anisocitosis que presentan los glóbulos rojos. Obviamente que hay que hacer la observación del frotis sanguíneo y hay que hacer el recuento de reticulocitos y calcular el IPR. En base a estos parámetros ya nos estaremos orientando morfológicamente hacia qué tipo de anemia es y fisiopatológicamente también si el proceso es regenerativo o arregenerativo, y de acuerdo a ello se elegirán las pruebas especiales para hacer el diagnóstico definitivo de la anemia. Con respecto a la observación del frotis, acá tienen en la diapositiva los distintos hallazgos que nos pueden llamar la atención en el caso de un paciente anémico. Acá en A vemos los glóbulos rojos normales, en B vemos la formación de Rouleaux, que está sumamente relacionado con las gamapatías monoclonales. Acá vemos aglutinación de glóbulos rojos que se relaciona con la presencia de anemias hemolíticas de origen inmune. Vemos acá la presencia de un glóbulo rojo con policromatofilia. Fíjense que los glóbulos rojos son rosados y esto debido a que probablemente es un reticulocito, tiene mayor diámetro y tiene mayor contenido de ARN y por eso se tiñe de ese color violáceo. Esto puede tratarse de un proceso regenerativo. Acá vemos la presencia de punteado basófilo, que es bastante característico de los síndromes talasémicos, lo cual no involucra que no pueda aparecer en otra patología. Acá vemos glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos que suelen aparecer en los síndromes talasémicos y en la anemia ferropénica. También en la anemia ferropénica es característica esta forma de eliptocito que tiene forma de lápiz o de habano, que muchos lo llaman purocitos. En la G vemos la presencia de macroovalocitos que pueden aparecer en una anemia megaloblástica. En la H vemos la presencia de microesferocitos. Fíjense que son glóbulos rojos de diámetro pequeño e intensamente coloreados, que también se conocen como glóbulos rojos hipercrómicos. Acá tenemos un caso de eliptocitosis en la I, donde vemos también cómo se distribuye en forma irregular la hemoglobina, ya que se encuentra condensada en los extremos del eliptocito. Es un caso de discromía. En J vemos la presencia de esquistocitos, o sea, fragmentos de glóbulos rojos característicos de un proceso hemolítico. En K vemos la presencia de un eritroblasto ortocromático en sangre periférica. Ello también es indicativo de un proceso regenerativo. En L vemos la presencia de macroovalocitos con presencia de cuerpos de Howell-Joly, que son restos de ADN. Aparecen particularmente en las anemias donde está involucrada la síntesis de ADN, como por ejemplo la anemia megaloblástica. En M vemos cuerpos de Pappenheimer que aparecen, son cuerpos que contienen hierro
y son frecuentes su aparición en las anemias sideroblásticas. En N vemos la presencia de esquistocitos y también de un glóbulo rojo con un anillo de Cabot. El anillo de Cabot es un resto del uso mitótico, también de aparición frecuente en la anemia megaloblástica. En O vemos la presencia de parásitos dentro del glóbulo rojo. Estas son formas anilladas de Plasmodium. En P vemos la presencia de esquistocitos característicos de anemias hemolíticas. En Q se observa la presencia de dacriocitos, que son signo de sufrimiento medular y es bastante característico de la mielofibrosis con metaplasia mieloide. En R vemos equinocitos, que son glóbulos rojos que presentan un citoplasma irregular con proyecciones que tienen todas la misma altura. Y esto es característico de las enfermedades de origen renal. En S vemos la presencia de acantocitos, que también presentan proyecciones como los equinocitos, pero en este caso son más largas, más profundas e irregulares, y son consecuencia de defectos a nivel de la síntesis de colesterol en la membrana. Suelen presentarse en las hepatopatías. En T vemos la presencia de células mordidas. Acá hubo la presencia de un cuerpo de Heinz y el glóbulo rojo, cuando pasa por el vaso, un macrófago muerde al glóbulo rojo y le quita ese cuerpo de Heinz. Esto es característico de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En U vemos un drepanocítico característico de la hemoglobinopatía S. En B corta vemos la presencia de un glóbulo rojo con cristal de hemoglobina C. En W vemos la presencia de células en diana, que también es un ejemplo de discromía o distribución irregular de la hemoglobina. También esto es característico de los síndromes talasémicos y de la hemoglobinopatía C. En X vemos una hemoglobinopatía SC. Acá vemos un drepanocito y vemos la presencia también de dianocitos. Y finalmente en Y vemos la presencia de cuerpos de Heinz, que son estos cuerpos que se pegan a la membrana del glóbulo rojo. Esto es precipitado en el interior del glóbulo rojo, es la presencia de la ARN típica de los reticulocitos. Bueno, ahora vamos a ver el tema de anemias arregenerativas. ¿Cuáles son sus características principales y cómo se clasifican? Las anemias arregenerativas, por definición, son centrales porque el defecto está a nivel de la médula ósea, ya que hay una disminución de la producción de los glóbulos rojos. Y la característica es que el índice de producción reticulocitaria es igual o menor de 1. Las vamos a clasificar de acuerdo al mecanismo en una falla a nivel de la célula progenitora pluripotente. Puede ser que la falla esté en la célula progenitora eritroide o puede ser que se trate de una falla funcional debido a que hay una carencia nutricional. O puede ser también, de acuerdo a la presentación, la podemos clasificar en hereditarias o adquiridas. Dentro del grupo de la falla de la célula progenitora pluripotente tenemos patologías hereditarias y adquiridas, entre ellas la anemia plástica, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la anemia. Dentro del grupo de las adquiridas se encuentra la anemia plástica, la hemoglobinuria paroxística nocturna. También puede ocurrir en los procesos leucémicos, en los síndromes mielodisplásicos o cuando hay una infiltración medular por algún tejido neoplásico.
Y en el caso del grupo de las hereditarias tenemos la anemia de Fanconi, el síndrome de Schwarzman y la disqueratosis congénitas. Son sumamente raras. La anemia aplásica adquirida es una pancitopenia asociada a una médula ósea que persistentemente es hipocelular con ausencia de signos displásicos y de fibrosis medular. Es una patología que tiene una frecuencia de 1 a 2 casos por 1.000.000 de habitantes por año. Y con respecto a la edad de presentación se ha observado que hay 2 picos. Uno que se presenta entre los 10 y los 25 años y otro en los individuos mayores de 60 años. Para hacer el diagnóstico de anemia aplásica deben estar involucradas por lo menos 2 líneas celulares y los parámetros que se tienen en cuenta son una hemoglobina inferior a 100 gramos por litro, un valor absoluto de neutrófilos inferior a 1,5 por 10 a la 9 por litro y las plaquetas menores a 50 por 10 a la 9 por litro. Como consecuencia de estos valores, el paciente se va a presentar con una anemia que puede ser severa, va a tener un riesgo aumentado de infección como consecuencia de la neutropenia y también una tendencia al sangrado como consecuencia de la trombocitopenia. Los factores de crecimiento hematopoyéticos como son la eritropoyetina, la trombopoyetina, los factores estimulantes de colonias granulomonocíticas y de las granulocíticas se van a observar normales o aumentados. A nivel de la médula ósea se va a observar que las progenies normales es reemplazada por tejido graso. Fíjense la cantidad de células grasas que se ve. Acá podemos ver con mayor aumento, fíjense, las células de color violeta vendrían a ser las células eritropoyéticas y están bastante escasas. Se dice que tiene que presentar una celularidad inferior al 30%. Y obviamente que esta observación se hace en una biopsia de médula ósea. Con respecto a la presentación clínica, es un paciente que se va a presentar con equimosis, que es la presencia de estos moretones o hematomas, que también serían colecciones de sangre por debajo de la piel. Fíjense este hematoma que tiene la señora a nivel de la lengua, y debido a la trombocitopenia se presentan estos puntitos hemorrágicos que se denominan. Con respecto a cuáles son las causas que van a producir una anemia aplásica, generalmente es de origen idiopático, o sea que se desconoce la causa, pero sí lo que se sabe es que hay linfocitos T autorreactivos que van a ir a destruir las células hematopoyéticas progenitoras. Pero en muchos casos las anemias aplásicas están relacionadas con la exposición prolongada a tóxicos como benceno. También se la ha relacionado a infecciones virales como por ejemplo las producidas por el virus de Epstein-Barr, hepatitis no A, no B, no C, no D, no G, el VIH, citomegalovirus, parvovirus, adenovirus y varicela zoster. También como una respuesta idiosincrática a ciertos medicamentos como el cloranfenicol, la ticlopirina, clorotiazida y otros. ¿Qué significa que sea idiosincrática? Que es particular del individuo, no es una característica de la droga. También puede ser relacionada a una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso sistémico. Y lo más frecuente es que encontremos una anemia aplásica iatrogénica como consecuencia de una terapia citotóxica o de radiaciones. Otro caso sería relacionada a una hemoglobinuria paroxística nocturna y muy rara vez se la encuentra asociada a embarazo. Con
Con respecto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, en este caso se trata de un desorden clonal de una célula progenitora hematopoyética pluripotente que se va a manifestar con anemia hemolítica, falla medular y trombosis. En este caso se caracteriza por la deficiencia de proteínas que se unen a la membrana a través del glicosilfosfatidil-inositol. Y el defecto se debe a que hay una mutación en el gen PIK-A, cuyo producto es esencial para la biosíntesis de GPI. Ese gen PIK-A se localiza en el cromosoma X. En general, más de 150 proteínas se anclan a la membrana a través de GPI. En los precursores hematopoyéticos se han observado disminuidas más de 12 proteínas, entre ellas proteínas reguladoras del complemento, la acetilcolinesterasa, la fosfatasa alcalina leucocitaria y otras. Acá en la diapositiva vemos a nivel de la membrana celular el GPI. Acá está el GPI, el fosfatidil-inositol, que está unido a ácidos grasos. Acá tenemos el hidrato de carbono y el defecto se produce a este nivel. El producto del gen PIK-A codifica para una proteína que es necesaria para el ensamblaje del fosfatidil-inositol con la porción hidrocarbonada. De tal manera que al faltar todo este extremo del fosfatidil-inositol, las proteínas no se pueden unir a la membrana. El defecto en la hemoglobinuria paroxística nocturna determina que los glóbulos rojos sean particularmente sensibles a la lisis por complemento, porque se ha observado que el inhibidor de membrana de la lisis reactiva, que se conoce como CD59, y la disminución del factor de aceleración de caída DAF, que se conoce como CD55, ellas dos actúan en la acción del complemento. CD59 previene la formación del poro lítico, mientras que CD55 acelera la destrucción de la C3 convertasa unida membrana, de tal manera que la ausencia hace que los glóbulos rojos sean susceptibles a la lisis por complemento. Las características clínicas comprenden una pancitopenia periférica, una anemia que es de origen multifactorial, ya que por un lado vamos a tener un proceso hemolítico como consecuencia de la fijación del complemento, pero a su vez va a haber una falla medular. Hay una hemólisis intravascular con hemoglobinuria. En general, la hemoglobinuria se manifiesta a la noche porque es cuando disminuye el pH a nivel sanguíneo, y al disminuir el pH se facilita la lisis por complemento, y por ello el paciente cuando se levanta presenta hemoglobinuria. Tienen síntomas de anemia hemolítica crónica y también están asociados a trombosis. Las trombosis están presentes en el 40% de los casos y también es de origen multifactorial. Por un lado, la hemoglobina que se libera en el proceso hemolítico va a unirse al óxido nítrico, lo va a secuestrar y va a generar trombosis, debido a que el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Pero además se observa que hay liberación de micropartículas protrombóticas por parte de las plaquetas.
El diagnóstico se va a hacer a través del laboratorio. Primero en el hemograma se va a observar una pancitopenia acompañada de una reticulocitosis ligera o moderada, pero esa reticulocitosis digamos que no provoca un aumento del IPR mayor de 3 como para caracterizar al proceso realmente como regenerativo. Va a haber un aumento de la LDH por la ruptura de los glóbulos rojos, debido a que los glóbulos rojos son ricos en esta enzima. Se utiliza para el diagnóstico el test de Ham y de la sacarosa, que lo que hacen es poner de manifiesto la susceptibilidad a la lisis por complemento. También se puede utilizar la hemosidebinuria, y el diagnóstico recomendado actualmente es a través de la citometría de flujo, donde se usa la proaerolicina marcada con fluoresceína. La proaerolicina también se une a la membrana del glóbulo rojo mediante GPI. Y se puede medir por citometría de flujo la disminución de su unión a los glóbulos rojos. También se puede demostrar mediante citometría de flujo el déficit de expresión de otras proteínas asociadas a GPI, que mucho tiempo se usó la CD55 y la CD59. Actualmente solamente se usa CD59. Y en general se debe demostrar el defecto en 2 o más líneas celulares hematopoyéticas distintas. Y lo que se puede hacer es determinar 2 proteínas asociadas a GPI o determinar una proteína asociada a GPI y FLAIR, que es la proaerolicina con fluoresceína. Por último, también se puede hacer el análisis molecular para buscar las mutaciones en el gen PIK-A. Acá tienen un ejemplo del test de Ham, donde en el tubo 1 tenemos el suero fresco con los glóbulos rojos. Fíjense que se observa una ligera hemólisis, apenas visible. Acá tenemos el suero fresco, pero se lo ha acidificado, con lo cual se facilita la lisis por complemento. Vemos que es franca la hemólisis. En el siguiente tubo hay suero fresco acidificado, pero ha sido inactivado por calor. Al ser inactivado, destruimos complemento y por lo tanto no se observa hemólisis. Y finalmente, en el tubo 4, se pone en contacto solución salina con los glóbulos rojos como control negativo, para ver que los glóbulos rojos no se están lisando por presencia, por ejemplo, de anticuerpos. Y acá tenemos el test de la sacarosa. Un medio con baja fuerza iónica como el medio que genera la sacarosa también facilita la lisis por complemento. Acá tenemos el tubo que tiene sacarosa, fíjense, francamente hemolizado, y este es el control que lleva solución fisiológica con sacarosa, pero sin suero. En este caso lleva suero como fuente de complemento. Y esta prueba se puede sensibilizar más aún agregando magnesio. Acá tenemos cómo se vería la citometría de flujo cuando se hace la determinación de CD59. Nosotros podemos encontrar distintas poblaciones de glóbulos rojos. Las tipo 1, que son las que se encuentran con mayor expresión de CD59, son los glóbulos rojos normales. Después tenemos una población tipo 2 donde hay una deficiencia parcial de CD59, y finalmente tenemos los glóbulos rojos tipo 3 donde hay una deficiencia completa de CD59. Si vemos acá, por ejemplo, acá está determinado CD59 en los glóbulos rojos. Este es el control normal. Fíjense que el paciente tiene
una población de glóbulos rojos tipo 1 y después tenemos una población tipo 2 y otra totalmente deficiente en CD59. Cuando examinamos los monocitos, en este caso CD14, fíjense acá la expresión en el normal y fíjense que en el paciente está francamente disminuida la expresión de CD14. En los granulocitos podemos ver también la expresión CD59, este es el normal, y vemos cómo el paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna tiene una población tipo 3. Y así podemos ir analizando en los distintos tipos celulares. Dentro de las patologías hereditarias se conoce la anemia de Fanconi, que es una enfermedad sumamente compleja, sumamente rara, que se caracteriza por anomalías congénitas, una insuficiencia medular progresiva y una susceptibilidad aumentada a malignidades como por ejemplo síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda y tumores sólidos. Es una anemia autosómica de origen autosómico recesivo en la mayoría de los casos y el defecto está a nivel de genes que regulan la estabilidad del ADN o que intervienen en la reparación del mismo. Generalmente se manifiesta después de los 5 a 10 años. Se conocen 13 subtipos y los genes se denominan FANC y las proteínas que codifican para los 13 subtipos reciben el nombre con letras del abecedario A, B, C, D, así hasta llegar a los 13 subtipos. La mayoría de las mutaciones ocurren a nivel del gen FANC-A y es responsable del 60-70% de los casos. En el 14% de los casos están a nivel de FANC-C, 10% de los casos a nivel de FANC-G y un 5% de los casos a nivel de FANC-E. Y el diagnóstico se hace con un estudio citogenético que es probar la hipersensibilidad cromosómica a mitomicina C o se hace la ruptura cromosómica por diepoxibutano. Las características clínicas son pacientes que se presentan con pancytopenia, pigmentación anormal de la piel, tienen deformaciones esqueléticas, retardo de crecimiento y también mental, microcefalia, hipogonadismo, están afectados corazón, riñón, ojos y hay una gran predisposición al cáncer. Pero extrañamente hay un 30% de los pacientes que no presentan ninguna anomalía. Acá tenemos la foto de un niño con anemia de Fanconi, donde podemos ver que le falta el radio, tiene microcefalia y también hay hiperpigmentación de la piel. Para hacer el diagnóstico de la anemia de Fanconi se requiere hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Partimos de que en la sangre periférica el paciente presenta una pancytopenia. Obviamente se va a hacer una punción de médula ósea. Si se observa la presencia de blastos, cambios mielodisplásicos o fibrosis, se podrá pensar que el paciente está cursando un síndrome mielodisplásico, una leucemia mieloide aguda o una mielofibrosis con metaplasia mieloide. Pero si en lugar de eso vemos presencia de grasa, es decir, hay una anemia aplásica, el siguiente paso es hacer un estudio citogenético, ya que si hay una sensibilidad aumentada al diepoxibutano o a la mitomicina C, se podrá hacer el diagnóstico de anemia de Fanconi. En caso contrario, se pensará que el proceso es una anemia aplásica adquirida. Otra patología de origen hereditario es la disqueratosis congénita. En este caso es un desorden multisistémico
también raro, que se presenta con la tríada de pigmentación reticulada de la piel, como se observa en la fotografía, leucoplasia mucosa, que es la presencia de una mancha o placa de color blanco en las mucosas, y de distrofia unguial, como se puede ver también acá en la mano. La falla medular, o sea, la presencia de pancitopenia, constituye una de las principales complicaciones de la disqueratosis congénita, que aparece en un 50 a 70% de los casos, y también pueden desarrollar cáncer en un 10 a un 15% de los casos. El problema, el defecto, estaría a nivel de un mantenimiento defectuoso de los telómeros, y estos pacientes no presentan fragilidad cromosómica. Bueno, en la siguiente clase seguiremos desarrollando los procesos anémicos.